Buenos días amigos. Ahora vais a ver una entrevista a un geólogo de exploración que se llama Ismael Solaz. Bueno, es un amiguete desde hace muchos años y entonces ayer estuvimos haciendo una entrevista de recorrido por su trayectoria profesional, pero no nos dio tiempo a enseñarnos unos documentos que él trajo y que quiero rápidamente mostraros, ¿no? Son documentos de trabajo, bueno, muy típicos de un geólogo de exploración. Vamos a ver. Esto es un plano del piso 33 del pozo Alfredo, en Río Tinto, ¿no? Bueno, aquí como se ve está la zona de las grandes cámaras de clorita y luego en la parte del sur, la parte de cámaras y pilares sin pirita, aquí él con sus recorridos, con sus indicaciones y sus orientaciones para su trabajo, ¿no? Este es otro plano. Este es del piso 36, donde ya no hay labores en pirita. Y bueno, pues lo que tiene de gracioso este plano, y se nota que es un que es un documento de trabajo, son todas estas manchas de las salpicaduras del ácido sulfúrico de la mina de Alfredo, ¿no? Porque bueno, que ha estado allí ya sabe de qué va la fiesta. Bueno, este documento tiene su gracia. Y luego tiene aquí una carpeta con una serie de logs, ¿no? De los sondeos y tal. Pero la verdad es que, joder, son unos dibujos que para estar hechos, ahí van esos, para estar hechos a lápiz, pues fijaos qué croquis tan buenos de las texturas de la mineralización y de, bueno, pues de lo que es un poco la descripción de los testigos de los sondeos en un trabajo de exploración que, bueno, como él va a explicar luego a lo largo del vídeo, veis que era el análisis de cobrizos en Alfredo. Bueno, pues nada, me parecía mal que no sacáramos estos documentos porque me los ha prestado, ya se los devolveré el próximo día, pero vamos, que entiendo que los tiempos han cambiado, pero estos tienen un sabor bueno, pues de lo que son los cuadernos de campo, de las anotaciones que los geólogos que exploran pues van recogiendo a pie de obra, en este caso a pie de mina, ¿no? Pues nada, os dejo con la entrevista, espero que os guste. Como idea, no lo sé. Si a lo mejor tenías que... La mina es la mina, pero hay todo un cuerpo técnico detrás de toda la mina, que son los prospectores, los exploradores, como los geólogos, los que diseñan las minas, los que las ejecutan y los que las controlan, y son geólogos e ingenieros. Y eso están por ahí, pero se van a jubilar muchos. Y otros nuevos están verdes, no tienen ni puta idea. Claro. Y esos pues ya serán para hacerlo dentro de años, pero aún los tienes ahí. Fernando Palero, por ejemplo, es el mejor explorador que hay en España para mí, ¿no? Y ya bueno, has hablado con él, has entrevistado, pero a lo mejor convendría meterlo en un saco a todo ese gremio de gente que participaba en el descubrimiento o en la exploración, tanto gente del ICME como gente que está en las empresas privadas. Y los ingenieros igual. Somos parte de la mina. Es que yo, por ejemplo, viendo los dos capítulos de Alfredo, yo era un mono allí, yo era un pintarrajo, yo no era nada, porque la producción era primero, yo hacía sondeo, y era evidente, y me lo recordaban todos los días, cuando tenía que pedir la luz, y cuando tenía que pedir la ventilación, nada más que menos que la ventilación, no solo la luz. Y dice, pero espérate, que primero es la producción. Eso me lo tenían clavado, tío. Y eso, bueno, pues se nota. Venga, ahora tú quieres. Yo empiezo realmente, como muchos, coleccionando minerales. ¿Y cuando colecciona uno minerales? Pues cuando es un crío. Mis primeras contacto con la geología viene a través de las clases de geología que me dieron en el bachillerato, en Valencia, en el Colegio de los Agustinos. Y empecé a preguntarme que eso de los jacintos de Compostela, que era lo que teníamos por ahí, y los aragonitos, me dio curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero fue el contacto, de, bueno, quiero interesarme puesto como mineral, ¿no? Al poco tiempo, ya, 12 años, me empecé a picar y digo, esto no, porque sí, esto debe tener un control, unas leyes físicas, el hecho está que yo me pregunto, pues esto tiene un control físico de por qué se forma en cristal, y empiezo a preguntarme cosas y luego paso al siguiente plano, si esto está en un contexto geológico de un planeta. Y ya me intereso por la geología, de los minerales salto a la geología. Y claro,
nunca perdí la relación del sitio donde se encuentran ciertos minerales acumulados, que son sustancias anómalas que no te las encuentras en todos los sitios. ¿Y por qué? Y entonces cuando empiezo a curiosear, pero realmente mi afición empezó a los 12 años. Desde los 12 años ya lo tenía claro que quería ser geólogo, que eso es bueno y es malo, porque los críos no tienen el equilibrio, esos a lo mejor se empeñan con una cosa, y a lo mejor me tiré muchos años así, sin mirar otras cosas que han pasado a mi lado, pero me fascinó la geología y la mineralogía, y ya yo quería ser geólogo desde muy jovencito. ¿Qué pasó? Pues que en Valencia no había geológicas, tuve que hacer 2 años de químicas, que me vino muy bien, pero no le sacaba yo el gusto que le puedo sacar a la geología. Me matriculé en la Facultad de Químicas y lo que más me molestó es que me pusieran un 6 en geología, llevando el examen muy bien preparado, cosa que me pateó. Total, que al final dije, dejo estudiar. Mi padre entonces se picó y conseguirme a estudiar con la verdad con un esfuerzo económico de mis padres, y pude irme a estudiar primero a Teruel, en el Colegio Universitario de Teruel, que le tengo mucho cariño, a Teruel, a Aragón y a toda su gente, y luego a Salamanca porque Antonio Rivas, mi maestro, estaba ahí. Si Antonio Rivas hubiera estado en Barcelona, me hubiera a Barcelona, si fuera en Granada, es igual, yo donde estuviera Antonio. Y como tú lo conociste también bien, era una persona que te motivaba muchísimo, ¿no? Entonces yo llegué en cuarto conociendo ya a Antonio, porque ya lo había conocido, muy influido en la época suya por su tesis sobre radiactivos, sobre minerales de uranio, cosa que también pues, fue una de las cosas que a mí me marcó un poco, pero ya cuando dice voy a estudiar geología, con el mejor profesor que puedo tener en España y en el mejor sitio para poderlo hacer, ¿no? Entonces terminé la carrera. Cuando yo terminé la carrera es el año 81, y en aquella época la minería española estaba bastante flojita. La remató años después, las 4 minas que quedaban por ahí de estaño wolframio se cerraron en el 86, y realmente pues yo llego y termino la carrera, me voy a hacer la mili y me encuentro con que lo que había una especie de desarrollo en relación con la minería eran las rocas industriales y las ornamentales. Entonces consigo entrar en Graesa, Granitos Españoles S.A., que tenía la base en Zafra, como geólogo jefe de la exploración, y teníamos 4 máquinas de sondeo, aplicábamos una serie de metodología de exploración geológica, mucha autodidacta, porque no había nada escrito, era la intuición de cómo había que poner los sondeos. Yo progresé bastante con ese tema muchos años, y como bien decía nuestro amigo Manolo Sánchez, que en alguna ocasión me acuerdo que hizo una edición sobre los yacimientos, una primera edición de los yacimientos minerales de España, y me lo dedicó, que mi amigo Ismael, geólogo por vocación y marmolista por obligación. Y evidentemente pues tenía razón, es lo que había. Yo entré en Graesa, pero yo en la carrera ya conseguí unas prácticas en Río Tinto. Yo estuve en segundo de carrera en el verano del 78 en Río Tinto. Ya había hasta el año anterior intentándolo, pero no pudo ser, porque me dijeron, espérate un poquito, chacho, entérate un poquito de qué va la cosa y ya vienes ahí. Y allí me fui. Y estuve en una época en la que era el paso de Explosivos Río Tinto y Patiño fusionándose con Río Tinto para montar Río Tinto Manera, en la época de las prácticas. Con lo cual a mí me enseñaron primero la parte de explosivos, luego me enseñaron la otra parte de Río Tinto, pero se notaban que aún no habían acoplado muy bien y habían cada uno era una empresa, ¿no? Pero aquello era un monstruo de grande, aquello era increíble, ¿no? Entonces, como ha pasado muchos que han pasado de prácticas, pues te iban enseñando departamento por departamento y tal. Y prácticamente la mitad del tiempo estuve en exploración con Federico Sobol y con Félix García Palomero, con el que he seguido después teniendo bastante contacto en la época aquella, ¿no? ¿Qué pasa? Terminé mis prácticas, me consigo el trabajo de Graesa, empiezo con Graesa, los granitos muy bien, es un tema que me gusta mucho y creo que se le puede sacar mucho partido. Otro tema es que la ola de la potencial minera en España ha pasado. Pero en el año 1985 me llama Félix, dice, Ismael, ya tengo plaza para ti. Y digo, ostras, qué ilusión, porque era ella, la ilusión de mi vida era trabajar en una mina como Río Tinto, era el sumo que se podía tener en España para un geólogo. Me llama Félix
y entro en el departamento de exploración minera. Dice, sí, exploración minera, pero vas a ir al Pozo Alfredo. Así, de un día para otro. Tú vas al departamento Alfredo a hacer una campaña de sondeos en la masa San Dionisio, pero no en las cloritas, no en el estobo. Te vas a la zona abandonada de los ingleses y de los final de la época de explosivo Río Tinto, al piso 33, a hacer sondeos en todo el eje del sinclinal de San Dionisio, con sondeos radiales, porque estamos ubicando lo que ahora ya es normal, que te exploten Magdalena, que te exploten Sotiel, los sulfuros masivos. Ahí era Stowers nada más, en aquella época. Entonces, volver a los complejos no era volver a la pirita, sino era un proyecto que trataba de evaluar los recursos en mineral cobrizo, realmente, de los sulfuros masivos, pero además había una parte metalúrgica y mineralúrgica importante, que era los finos, los lodos piríticos con el zinc y el plomo, que en aquella era un veneno en aquella época, por sí mismo, porque no se podían, la molienda tenía que haber sido muy fina y era muy complejo, era todo un proyecto, ¿no? Entonces, actualmente Atalaya Mining está en esa dirección también de evaluar los recursos de la masa San Dionisio, porque hay que dar unas cuantas toneladas. Y eso fue el proyecto que yo estuve, y la pena fue que el cobre iba bajando, y aquí era una amenaza día a día de que Alfredo se iba a cerrar. Yo estuve apenas un año, y creo que fui el primero afectado por la crisis, porque yo me fui en el 86 y la mina cerró creo que en el 87. Aún estuvieron por lo menos un año más, pero cayó, yo me acuerdo del precio, $1.200 de la tonelada. Esa era como el breakdown, ya más abajo no se podía mantener la mina, y la mina dejó de ser económica. Y me acuerdo que 15 días antes de ese día, Félix me dijo, Ismael, tu contrato se va a ampliar, vas a seguir haciendo otra campaña, 15 días antes. Pues fíjate lo que varían de repente las decisiones económicas que vienen directamente de arriba con unas instrucciones económicas. Más aún que aquello no solo era la parte de explosivos, era la parte de Río Tinto, la gorda, la inglesa, ¿no? Y se tornaban y todo eso. Habría una decisión en Londres y decidieron que la mina había que cerrarla y pararla. Tardaron a lo mejor 2 años en ir haciendo la parada productiva poco a poco, y cuando no se pudo evitar ya la inundaron, cosa que fue un dolor para todos los que habíamos conocido la mina, no solo por el aspecto geológico, sino por la estructura, lo que significaba en la comarca ese pozo, ¿no? Y ese fue mi inicio en la minería de metálica e interior, pero que era el inicio de mi vida. ¿Qué hago? Yo termino la carrera y me meto en roca ornamental, estoy en Río Tinto y yo automáticamente, yo no me quedo parado, tenía 2 críos pequeños y me puse autónomo, y es lo que había hecho antes. Minería no había nada, en exploración en España en aquella época, y me pongo en exploración de roca ornamental, y sigo en exploración de roca ornamental, empiezo a trabajar para Levantina, para muchas empresas, tanto en exploración de mármoles como granitos, y así estuve pues, mientras no se abrían minas. En los años 90 ya mi experiencia en roca ornamental me propone la Comunidad Europea presentar un concurso de méritos, y me quedé el número 1 para temas de asesoramiento en proyectos de roca ornamental en África, Caribe y Pacífico para la Comunidad Europea. Y me tiré unos cuantos años de consultor con la comunidad, visitando proyectos en toda África, en el Caribe, sobre todo de la África, que era por territorio donde más había, para evaluar proyectos de roca ornamental financiados por la Comunidad Europea. Luego, en el momento que aparecen los chinos en el mercado mundial de la roca ornamental, pues evidentemente, igual que hicieron con el juguete, con el mueble y demás, los costes españoles no eran capaces de soportarlo, y la cosa yo la veía mal. Y allá por el año 2000, y esto hay que volver a la minería, yo estaba viendo que iba a haber un cambio otra vez hacia la minería en España, hacia la minería tradicional metálica, y allá que me fui. Y entonces nada, empecé a moverme y empecé a hacer proyectos de exploración, trabajando con gente ahí en Extremadura, desarrollando planes de labores, estando ya un poco en la estructura de los posibles proyectos. Y luego ya salté pues, a hacer proyectos fuera de España, en Venezuela, en todos lados. A nivel de roca ornamental ya había pasado por muchos sitios, he hecho sondeos hasta en Siberia. En el año 93, cuando había un final de la perestroika, estaba todo el Parlamento de ruido en Moscú, yo estuve en South Siberia, ahí perdido explorando mármoles,
con los rusos, un poco complicado porque era una fase de pasar del rublo al dólar, pero bueno, era una época donde bueno, pues se podían hacer cosas aún allí y había una cierta especulación del dólar, y había motivación. Trabajé con geólogos rusos, la verdad que muy bueno. Luego sigo con la roca ornamental y ya en el 2004, 2003 ya empiezo a meterme en proyectos de desarrollo. En el 2005 empiezo a ir a Toronto a promocionar proyectos españoles y a traer canadienses y a traer capital para mover investigación de proyectos, y así ha sido durante muchos años. Esto sigue hasta en el año 2013, a través de un amigo me ponen en contacto con SACIR, que SACIR quería montar una división de minería en España para desarrollar proyectos mineros, que la capitaneaba Gonzalo García San Miguel, que era uno de los directores principales dentro de la estructura de SACIR. Él es ingeniero de minas, Compañero mío de clase. compañero tuyo de promoción, y de Marco Sosa, que también estaba allí, y sobre todo Gonzalo, porque tenía la minería también en la sangre, porque le viene... Pero hijo, nieto, bisnieto y tataranieto. Su tatarabuelo era don Domingo de Urueta. Así que fíjate si tiene la sangre llena de pipas de minas de oro y de todo, ¿no? Entonces Gonzalo quiso, dentro de la estructura de SACIR, desarrollar una empresa que, aprovechando los nuevos cambios de la situación económica, de que los chinos iban a moverse, de que los metales se estaban recuperando, para montar dentro de SACIR una recuperación de montones de proyectos que se habían quedado estancados en los 80 porque la minería declinó, pero que España no había perdido su potencial, estaban ahí estaba parado montones de cosas de plomo zinc y que había que detectar dónde, y de estaño radio, estaba todo parado. Entonces fue recoger eso, ir buscándolos, y entonces para eso me contactó. Montamos Valoriza de Minería entre Gonzalo y yo. Luego Gonzalo, por los avatares SACIR, tuvo que ir a otras direcciones de la empresa, y se incorporó Marco Sosa, con el que montamos un equipo también muy dinámico para gestionar lo que teníamos. Al final, pues SACIR no deja de ser una empresa de construcción, y dentro de la empresa tan grande, que es una de las mayores a nivel internacional de construcción, pues decidieron que el tema industrial había que quitarlo y quedarse más con concesiones y con temas de carreteras y construcción, lo que es lo suyo, ¿no? Entonces prefirieron ir deshaciéndose del tema minero, pero bueno, por nuestras manos pasaron Agua Blanca, Sanfins, un montón de minas y de proyectos que tenía Lundin, con lo que tuvimos una joint venture, como la zona de Alconchel, y que es uno de los futuras zonas para cobre de este país, muy cerca de Río Tinto, y al final se lo ha quedado Atalaya Mining. Entonces hicimos un buen trabajo y que montamos un equipito de gente muy maja, y con eso pues ese ha sido un poco el desarrollo. Termina SACIR en el 2021, justo después, bueno, en la pandemia. Yo estaba teletrabajando y me llama y dice: Ismael, tenemos que cerrar esto. Y digo: pues nada, es que habéis vendido todo, ya no hay nada en qué moverse, lo entiendo, ¿no? Son decisiones empresariales, y yo me vuelvo otra vez a la consultoría de la que estoy ahora. A partir de ese momento pues empiezo a moverme y rápidamente empiezo a retomar proyectos. Actualmente estoy como director, no director ya, porque he sido director de geología del proyecto El Moto de Wolframio, ahí en Ciudad Real, en Avenojar, pero ya le pedíamos, del cual uno de los inversores, el inversor principal es Gonzalo García San Miguel, una de sus empresas, Avenojar Tungsten, y he estado director allí hasta que hemos montado un equipo donde ya se están defendiendo. Hemos traído un equipo de geólogos e ingenieros que están desarrollando el proyecto, y yo me da un paso al lado, porque ya por edad hay que dar paso a la gente nueva, y yo estoy ahí de geólogo consultor, asesor. Y a su vez, bueno, pues ahora me ha fichado también una canadiense, Hispania Resources, para llevarle proyectos en España, entre ellos la mina Alumbrales, la mina Maridere y el proyecto Otero de Herreros, entre ellos. Luego vendrá Puebla la Reina también, el proyecto Puebla la Reina, que nunca llegó a ser mina, pero es de la época de Outokumpu, y que, bueno, es un potencial, es un sulfuro masivo pero precámbrico, es la diferencia, ¿no? Y esa es un poco mi trayectoria, así en general. Actualmente, bueno, pues también estoy con otra gente en el cual apoyo en el desarrollo concreto de ciertos temas mineros, o de exploración o de planificación y tal, pero ya una visión más de consultoría. Ya la edad también me hace ya limitarme de no hacer tantos viajes,
los que hemos viajado tantos, y tú también lo sabes, estar tanto fuera por ahí, pero al final tienes una necesidad de organizarte mejor. Sí, hay que tomárselo de otra manera, ¿no? Y bueno, podría haberme jubilado ya este mes pasado y no me apetece nada. El veneno está muy metido. Esto no se pasa, esto es imposible. Un recuerdo bueno profesional, un éxito, algo que dijeras, tuvimos suerte, pero es que además lo hicimos bien, algo que de lo que miras para atrás y estás orgulloso. Es que son muchos, quizás más pequeñitos, pero son muchos, ¿no? Porque si no, a lo mejor, si no hubiera ese granito de vez en cuando, a lo mejor lo hubiera dejado por otra cosa, no sé. Pero no ha habido, todo ha sido en la medida en la que yo he ido creciendo profesionalmente a un conocimiento profesional. Mi primera época de las canteras de granito, para mí, que fue una época, como dice Manolo, de marmolista, pues sí, pero descubrí que era un mundo para los geólogos importantísimo en desarrollar. Es decir, aquí las canteras se abrían pues a método cantero. Veo una lancha de granito, pues vale, pues por aquí no hay un pelo, pero se le podía hacer mucho más. Entonces, la exploración y la evaluación de los yacimientos de roca ornamental con una metodología minera, como se puede hacer en un yacimiento metálico, eso no está escrito. Está en muchos articulillos, pero ninguno le mete mano. Pero al final yo he tenido la oportunidad de meter máquinas de sondeo y con el acierto-error te vas perfilando qué metodología, ¿no? Entonces, al final, para mí fue un acierto el poder crear una metodología de exploración, que incluso la convertí en un pequeño programa de evaluación de recursos, de recuperación en bloque, que es muy importante. La diferencia en roca ornamental con una mena metálica es que aquí es un producto físico, no es un producto químico. Es el bloque dimensionado y con un tamaño, ¿no? ¿Qué depende de eso? Pues la fracturación. Cómo controlar la fracturación y cómo meterla en un programa y que tú evalúas ese grado de fracturación que define. Y eso genera esta programía. Para mí eso fue un éxito personal porque tiraba de 4 cosas que había de los italianos y demás, pero era todo, y de hecho eso lo quedó Levantina, le regalé el programa a Levantina. Esa fue mi ilusión, ¿no? Que alguien muy gordo, que tiene una cantera muy gorda como era el Coto, pues lo pudiera aplicar, ¿no? El haber participado en la valoración del Coto, en la venta, por parte de los hermanos Esteve, también fue un éxito profesional. Es decir, con mi firma se pagó una pasta. Con la valoración de los recursos que yo puse en un papel. Era una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces son cosas que vas cogiendo con el tiempo, ¿no? El trabajar en Río Tinto para mí fue muy temprano, pero era básico. El poder aterrizar en una mina de novato, pero novato, que es... Aquí en los planos tengo mi chuleta de cómo llegar a los sitios dentro de la mina porque tienes que aprender a orientarte. Segunda, en esa mina estaba todo relleno. Estaban las galerías, estaban rellenas casi todas. Entonces tienes que ver, no, por esta no, porque por la otra eran trucos casi para llegar, ¿no? Y preparar escapadas de emergencia en caso de derrumbe o algo, ¿no? Estábamos en una zona muy difícil. Eso, el aprender todo eso, que te lo aprendías tú, pero en el día a día. Y mirabas aquí tengo un contrapozo, aquí tengo no sé qué. Y tengo aquí planos que te los puedo enseñar, donde tengo mis chuletas, donde aquí hay un usillo, aquí hay no sé qué. Que era lo que yo al verlos y recuperarlos, estaba viendo mi día a día allí cómo se desenvolvía. Y era, a lo mejor ahora me lo tomo de otra manera, porque están muchas más minas, muchas más veces, y ya tienes... Pero aquello fue también un reto, ¿no? Y convivir en una mina de explotación, un geólogo, es decir, un geólogo de exploración. Entonces, esa convivencia era un hito también, y lo conseguí. La pena es que, bueno, los precios del metal nos fastidió a todos, ¿no? A todos los mineros, a todos los técnicos y a toda la comarca. Pero eso fue un hito. Luego, el montar Valoriza, por supuesto, para mí fue un éxito también, porque me llamaran para una empresa como SACIR, que se dedicaba a la construcción, a hacer un canal en Panamá, con lo que estaban entonces, y eso fue también otro éxito. No somos muchos, la verdad que la familia de geólogos en exploración en España somos unos cuantos. Por suerte hay una nueva generación que está saliendo por ahí, que tuvo que irse fuera rápidamente a Chile, muchos se fueron a Chile, se han quemado a Chile y a Perú, han aprendido a hacer, y están algunos volviendo y los estamos recolocando. Eso ha cambiado un poco el panorama también. Pero el hecho de poder haber
trabajado en un proyecto como Valoriza, pues no solo me permitió enriquecerme, porque una empresa que me ponía medios, ¿no? Queremos ver la mina de Alquife, y en 2 días me abrían el Alquife, para mí. Quiero ir a ver la mina de Cala, no entra nadie, y ahí entrábamos nosotros. Hicimos un proyecto, pues nos quedábamos Cala y la poníamos en marcha. Y dice, eso te lo permite una empresa grande que puedas tener detrás. Entonces, eso era muy importante y eso nos permitió generar un equipo de trabajo muy bueno, con una base que ya era heredada de la época de Rienarcea y de Lundi. Nos quedamos con la oficina de Zafra y hay gente que hoy eran mis geólogos y hoy son geólogos de Atalaya y ahí siguen, ¿no? Explorando en la Enosa Morena. Eso para mí también ha sido, y el haber convivido con muchos geólogos de otras empresas, el haber entrado en minas, el haber ser director de geología de la mina San Fins, un clásico donde nos hemos roto los cuernos para ver cómo controlábamos los filones y si conseguíamos ponerla en marcha administrativamente, cosa que aún no se ha conseguido. Entonces eran retos muy fuertes. Entonces la época de Valoriza para mí ha sido muy importante, ¿no? Y el post-Valoriza es una época ya donde ya es un estadio ya de madurez, donde yo, pues económicamente tampoco tengo grandes pretensiones, pero lo que no me quiero es jubilar. Yo creo que aún puedo dar de sí, de todo lo que es mi edad. No me quiero meter al desierto, porque durante todos estos años he pasado por todos los lados. El desierto, la sabana, Siberia, han hecho de todo. Yo en la parte de Indiana Jones la tengo completamente saturada. Pero bueno, se pueden crear equipos para organizar que vayan ellos. Es decir, que eso sí que lo tengo en la mente. De hecho, hay un proyecto en Mauritania, al sur de Tasias, que me están llamando ahora para que vaya yo. No, esto lo veremos con otros ojos. Pero bueno, es otra forma de verlo ahora, con otra tranquilidad. Pero esa es mi vida. ¿Qué mentores, qué personas destacarías de las que te han acompañado, que te han enseñado, que dices, coño, qué suerte haber compartido con fulano? Hombre, hay uno que lo conoces bien, que es Manolo, ¿no? Manolo es mi hermano mayor. Antonio Rivas. Y luego mucha gente, ¿no? Fernando Lafuente, Gonzalo García San Miguel, también. Que es una minería, ves la tradición minera, ¿no? Es que estás viendo la tradición minera en un estadio de esta persona, porque tiene hijos que son ingenieros de mina, es decir, que continúan, ¿no? Eso es otra forma de ver la parte de la minería, ¿no? Y luego, pues, personas concretas, donde he aprendido mucho de temas concretos y sobre todo de honestidad profesional. Porque esto está lleno de gente muy honesta que está al día a día escribiendo la geología e ingeniería de minas, día a día con sus trabajos pequeños, ¿no? Luego de la parte científica, pues también he tenido relación con muchos geólogos del ICME o de instituciones, tanto españolas como extranjeras, de los cuales me han dado idea, ¿no? Y ahora yo, por ejemplo, voy captando de ellos cómo han llegado a eso y trato un poco de, no es limitarles, sino ver la capacidad de análisis que han tenido para poder llegar a una conclusión, que es cosa que la empresa a veces no te permite, no te da tiempo a pensar. La empresa quiere resultados más rápidos, ¿no? Entonces, en mi época, tanto de SACIR como ahora en el moto, yo promuevo de que vayamos de la mano de gente que está en la universidad o institutos como el Consejo o demás, para hacer programas paralelos de temas que yo no puedo acometer por tiempo, pero que ellos paralelamente lo pueden hacer y me pueden estudiar. Por hoy, mira, la datación de la roca me la llevas tú y me estudias esto y me estudias esto, y luego lo comentamos y lo juntamos. En la época de Valoriza, lo que hice fue crear un comité científico técnico de seguimiento de los proyectos, en especial el de Alconchel, porque había muchos problemas aún genéticos y que eran muy importantes a la hora de explorarlo. Y entonces lo que hice fue montar en una mesa a gente de universidades, del Consejo Superior, de la Administración y de la empresa, y los geólogos de la empresa. Y cada 6 meses, los invitaba a Zafra y hacíamos una sesión de un día entero de ver cómo avanzaba nuestro proyecto de Alconchel y a discutirlo, de cada uno de sus aspectos. A lo mejor entre medio, pues Reinaldo Sáenz, de la Universidad de Huelva,
se le había encargado, por un convenio que teníamos, hacer unos estudios petrográficos de microsonda sobre parte de la mineralización. Fernando Tornos, que estaba por parte del Consejo, había estado viendo otras cosas. Estaba Luis Pevida también por la parte de entonces Lundin, era Lundin, aún no había entrado en Atalaya, y mis geólogos, y a lo mejor había incluso algún invitado más. La cuestión era generar debate para ver lo que era la parte, lo que necesitaba la exploración día a día, que era definir recursos, y con la parte científica que podía aportar algo en patrones que te podían servir a medio y largo plazo para la exploración. Eso era muy importante. Y eso había que quitarse un poco la coraza de que este es mi territorio, no. Era un objetivo común, era un objetivo económico de un yacimiento nuevo, aunque es antiguo, pero había que considerarlo como un yacimiento genéticamente nuevo. En el Moto, yo ahora ya no está dentro de mi capacidad, porque eso lo tendrán que decidir los geólogos que sigan en su día, pero es un yacimiento completamente nuevo en España, de wolframio. No tenemos ningún otro como este. Pues ahí yo haría lo mismo. De hecho, ya hay un pequeño convenio con el Consejo para ir haciendo cosas de estas, de contrastar pruebas externas con lo que hacemos nosotros de sistemática geoquímica, ¿no? Pero eso es bastante importante. Yo creo que son hitos que se deben seguir en las empresas. Ya no solo por el hecho, es decir, económico de que a lo mejor un ensayo de tratación por el molibdeno para ver la edad que tiene, no, es que eso te va a decir la relación de ese molibdeno que tiene tal edad y tiene la relación con la gente. Bueno, son muchos aspectos que a ti el día a día te están pidiendo, oye, termina el sondeo, que mañana tal, que mañana cual, que mañana. El día a día te puede. Sin embargo, tener ese me paro a pensar y ver cómo otros piensan y poder analizar con ellos un tema, eso es muy bueno. Eso es básicamente lo que yo he visto en esta época de los últimos años. ¿Cómo ves el futuro de la minería? ¿Eres optimista? ¿Tienes reservas? Ahora estoy muy optimista. Ahora estoy optimista. Espero que este calvario que hemos pasado durante muchos años, gente proscrita y gente de mal vivir como los mineros, se nos quite ya un poquito. No sé, ha habido una caza al minero que no es justa. Lo hemos sufrido en muchos proyectos. Yo estoy en pasquines por ahí, en páginas web, ahorcado, junto con gente muchísimo más importante que yo en la industria, que no tienen ni por qué estar, ni nada, ninguno. Y simplemente porque somos profesionales de un tema que algunos piensan que nos enriquecemos todos, muchísimo. Ahí vamos todos colgados de cadenas de oro. No, esto no es cierto. Y creo que si hay alguien que cuida lo que ama, son los propios mineros. Yo no digo que haya una historia antigua donde no se preocupaba nadie de nada, pero lo cierto es que actualmente la minería, aparte está súper controlada, con miles de tipos de especificaciones técnicas propias nuestras, leyes locales, leyes municipales, leyes autonómicas, leyes europeas, leyes nacionales, de todo tipo. Tenemos un cuello muy estrecho donde movernos y esas son las reglas del juego. Pues nos sometemos a ellas. Pues ahí estamos. Entonces yo pienso que ahora, cuando ya te vienen de fuera diciendo, señores, que tardan mucho en hacer un expediente minero, quiere decir que algo va a pasar administrativamente, pienso yo. Nunca van a cumplir, nunca se va a poder cumplir porque la administración tiene una velocidad y es difícil cambiarla en una generación. Pero lo cierto es que haya una cierta voluntad europea de que nos digan, vamos a ser autosuficientes en nuestras materias. Y si hay unos países, dentro de los países occidentales, de Europa occidental, más potentes en minería es España. Y ahí están. Y enumeraría montones de sitios donde empezaría yo a mirar cosas, que tengo miradas ya, y otras que quedarían por mirar. El péndulo irá al otro punto. Claro, vamos a ver, y el tema es aprender también de errores pasados para poder que en el futuro haya hacernos entender, que a lo mejor es lo que nos hace falta, que también saber explicar las cosas y hacer entender de una manera más que le llegue a la gente que no tiene por qué saber de geología, ni de minería, ni de industria, pero hacerle, oye, que eso que tú llevas puesto, ese reloj, ese teléfono, esas gafas, todo lo que llevas tiene elementos mineros. Hasta la ropa que llevas tiene unos tintes que proceden de sustancias minerales. Entonces, eso es lo que hay que hacer llegar a la gente.
Con autocrítica, pero sin complejos. El sin complejo ninguno. Bueno, yo muy orgulloso de lo que soy y de lo que representa. Y es que es imposible hacer patrimonio de la humanidad las médulas acomplejado, pero si es que lo hicieron los romanos y le valoramos aquello como patrimonio. Ahora, pues valoremos también ahora el presente, no solo lo de hace 2000 años. Es que démonos valores a nosotros mismos. Y bueno, no pasa en España solo, pasa en muchos países desarrollados, evidentemente. Pero aquí queda minería por hacer, mucha minería por hacer. Uno de los casos más importantes para mí es el redescubrimiento de Valdeflores como mina de litio, que no es precisamente Valoriza quien lo redescubre. Es la empresa que lo tenía, que ya descubrió ese litio y estaba en un cajón, en una oficina, perdido, y de repente pues resulta que eso tiene valor, el litio. Antes era un valor fundente, por eso no tenía valor, pero ahora tiene valor eléctrico. Y es las nuevas sustancias eléctricas que pueden ser potencialmente energéticas. Eso es una maravilla. Y que al final va para adelante. Se está dando la vuelta, porque la administración yo creo que se ha dado cuenta de que hay que favorecer eso, pero va a ir más lento de lo que ellos quieren, creo yo. Pero sí, es un proyectazo y para mí es un honor haber tenido algo que ver dentro de esa cifra. Eso para mí es otro, quizás es otra puya que tengo yo de incentivo, ¿no? Pero bueno. ¿En Sanfins cómo fue? ¿Cuáles fueron los titulares en Sanfins? ¿En qué consistió la reactivación, la revalorización, la reevaluación del yacimiento? Sanfins es una mina muy antigua también. Una mina en una comarca minera, porque no solo está eso, está Santa Comba, hay muchas minas en toda la zona de estaño wolframio. Y Sanfins pues ha tenido una época pues que ha sufrido cuando se paró en distintas épocas, pues reactivar esa mina ha tenido que contar con la nueva adaptación social que tenía la zona, ¿no? Hay un movimiento antimina en Galicia que es muy activo. De hecho, hay gente que no le gusta que a los niños ni se les lleve de visita ni a las escuelas, ni al Museo Minero de Sanfins, ni nada. Son su forma de pensar. Yo creo que es un error no ver dónde has vivido ni conocer tu pasado, pero también para negar tu futuro, tampoco es eso. Entonces, allí había un bloqueo bastante fuerte y un choque de administraciones, porque al final yo creo que la administración podía tenerlo muy claro, pero luego hay organismos que lo miran desde otro punto de vista más detenidamente, puede ser aguas, puede ser medio ambiente y demás, y luego la gente, pues, tiene sus formas de pensar y demás. Y entonces todo eso se generó una situación un poco incómoda, pero como potencial de Sanfins es bastante importante, tanto por el estaño como por el wolframio. Más regular sería para ese yacimiento evaluarlo en estaño que en wolframio, porque el estaño es mucho más continuo a la ley. El wolframio puede haber grandes zonas con bolsadas de wolframita y cristales muy grandes y al lado pues es un efecto pepita muy fuerte, ¿no? Luego no tienes nada, pero había del orden de 1 millón de toneladas de óxido wolfrámico concentrado en un sector muy concreto, que aquello tenía muchos más kilómetros de las de filones de lo que es Sanfins. Potencial lo tiene, igual que lo tiene otras zonas de Galicia. Si no fuera por la situación que se han dado, espero que la nueva ola que va a venir, que creo que está viniendo, de poder ser más concienciado en la sociedad con lo que respecta a la minería y lo que representa, pues entiendo que probablemente se pueda poner algún día por alguien, no sé quién. Después de SACIR ha tenido 2 dueños más. Pero Atalaya están haciendo una currada de marketing y de labor social de cojones. Con Touro, fíjate, que Touro se quedó aquello desmadrado como una cantera de áridos, que eso ha habido que readaptarlo y demás, pero evidentemente la gente de Atalaya está haciendo una labor ahí increíble, pero vamos, y que chapó, porque yo he estado allí con el tema de Sanfins y el ambiente era muy malo, y ellos están dándole. Todos sabemos que hay una persona que ya entrevistaste, que es Alberto Lavandeira, que allá donde pone
el objetivo, sabe ordenar muy bien cómo sacar el proyecto adelante. Y lo logrará, estoy convencido. Alberto es una de las personas más importantes dentro de la minería de España de los últimos años. Lo hizo con Río Narcea, lo hizo cuando fue a África, al Congo, cuando ha vuelto a Atalaya, que cuando él llega a Atalaya, SACIR estaba entrando, iba a entrar, quería entrar, y le habían ofrecido entrar en el capital de Río Tinto. Igual todavía hay sitio. No lo sé, pero es cosa de ellos. Y entonces contacté con Alberto, que lo conozco pues desde que yo era estudiante. Y Alberto Lavandera lo conocí cuando yo estaba en cuarto de carrera vendiendo minerales yo en la plaza del oeste de Salamanca. No se me olvidará nunca la imagen. Tenía pelo, yo también tenía pelo. Tú tenías más. Yo tenía un poquito más. Y yo era un chico bastante joven y me saca unos minerales que yo tenía, pues aragonitos, piritas, lo que tenemos los de a pie, ¿no? Y me saca unas galenas cristalizadas y y yo, perdona, ¿quién eres tú? Ya, me llamo Alberto Lavandera. Y yo, no sé, yo trabajo en Cominco. Y esto es de la mina Polaris. Y yo, ¿qué chila más? Y yo, llévate la mesa, lo que quieras. No sé, se llevó lo que quiso, pero no sé, lo cambió por espejito. Me dio unas piezas preciosas que las conservo. Y desde entonces conozco a Alberto. Luego en la vida profesional hemos coincidido muchas veces. Y es una persona, bueno, tú lo has entrevistado, lo conoces y sabes que tiene unas ideas muy claras y que es como personas que necesitamos muchos para cómo encauzar un proyecto. Un líder, es un líder. Es un líder. Claro. Claro. Bueno, y volviendo a recuerdos de Río Tinto, de Alfredo, más cosas. Vamos a ver, más cosas. Por lo pronto llegar allí, el tema es que mi aterrizaje como la persona ya laborante dentro de la empresa no era nueva, yo conocía a la gente. Cuando estuve en prácticas conocía a montones de geólogos que seguían estando cuando llego en el 85, si estoy en el 78, en el 85 siguen estando. Y recuerdo una de las cosas que me dijo el geofísico Nestavo Centeno: Ismael, el que entra en Río Tinto se queda en Río Tinto, salvo que se quiera ir. Yo creo que fui la excepción, porque me querían y querían que me quedara, pero el maldito precio del cobre nos fastidió, ¿no? Pero eso no se me olvida. Desgraciadamente, yo me quedé muy ilusionado, porque imagínate, poderme llegar a haber jubilado en Río Tinto, que bueno, luego conociendo la historia de Río Tinto, pasó una crisis después de Río Tinto minera muy grave en la época de la cooperativa, hasta que llegó Atalaya, hasta que llegaron los de Tartesos, después de Tartesos. Bueno, yo creo, menos en la época de la cooperativa he seguido teniendo relación con la mina de siempre. Yo creo que es la mina de mi vida, ha sido Río Tinto. Entonces, entro allí y conozco a la gente. Me ponen a un geólogo, el más seco de los que podían poner, que era una bellísima persona, desgraciadamente falleció, José Luis Bedia. José Luis era un geólogo asturiano que no le podía sacar muchas más palabras de monosílabos, pero bueno, era un tío, tenía las ideas muy claras de lo que había que hacer. Entonces yo me encuentro en una planificación de sondeos y participo con ellos en ideas y tal, dentro de mi idea, pero muy bien conjuntado. Félix García Palomero es una institución también en la época. Él hizo la tesis en el anticlinal de Río Tinto, las masas de anticlinal de Río Tinto, con lo cual Félix, que de alguna manera fue el que me puso un nombre, me puso allí, entonces yo llegué a donde gente ya conocía, y conocía gente tanto de la parte de que eran antiguos patiños como que eran de, pero ahí ya estaban todos fundidos y la relación fue muy buena. En Pozo Alfredo no había geólogos de exploración porque se daba todo por explorado, porque las cloritas estaban en control de leyes, que ahí sí que había un geólogo, que era Manolo Prieto. Manolo Prieto de Dios fue compañero mío de carrera en Salamanca, terminamos juntos, y cuando yo llego a Río Tinto él ya estaba allí. Había otro compañero, Manolo Montes, que también ha estado, ya está jubilado. Manolo Montes, se fueron los dos, uno fue a ART y el otro fue a Caulines de Vimianzo al final. Y yo estaba en Pozo Alfredo y Manolo lo veía pues porque venía todos los días a la mina a coger las muestras de control de leyes, y yo iba a mi marcha. Yo tenía dos centros de trabajo realmente: controlar la campaña de sondeos, que teníamos 4 máquinas Diamec eléctricas con Ingemisa,
que aunque el director de sondeos era un ingeniero, un facultativo ya mayor, Laureano Pazos, que es un histórico, y luego una persona que se le notaba que conocía la mina muy bien, era de esas personas como las que has entrevistado, que tiene la minería en la sangre también. Y por otro lado estaba el huerto era donde llevabas todos los testigos a preparar, fotografiar, testificar, cortar y demás, ¿no? Entonces mi vida era entre mañana por la mañana ibas al pozo, que también era una historia, porque claro, como estás en producción depende de la jaula, prioridad absoluta para el mantenimiento, normal. Entonces, al final, pues íbamos en un Land Rover y bajábamos por la Corta, con lo cual también era una aventura y era precioso. Bajar por la Corta es algo especial. Ahora hay mucha agua, ahora habría que ir con neopreno. Trabajando. Pero bueno, entonces sentando por el plano del 23 hasta el 32, haciendo un zigzag, bajas al 32 y depende si había voladura en ese momento, te quedabas fuera en el rellano del 32 y cuando ya ventilaba o lo que fuera, pues ya bajabas al 33. Entonces ahí llegas y bueno, los primeros días pues acompañado con José Luis, con Laureano, pues te van enseñando y tal, pero al final te dicen, mañana bajas tú solo, ¿eh? Y yo, bueno, vale, allá vamos. Y eso, pues eso, todos los mapas que llevo aquí con mis rutas por aquí, camino preparado, no sé qué tal. Y luego ya cuando estás en el día a día, pues ya sabes la problemática. Luego descubres las cámaras de los vitriolos, que aquello fue increíble, de verdad. Eso es como entrar yo qué sé, en una catedral azul y verde, increíble, ¿no? Que a su vez era peligrosa, era muy peligrosa. Tanto porque eran zonas abandonadas con bastante poco oxígeno, que ya me enseñaron cómo hacer, lo aprendí ahí con un mechero. Si veía que la llama se estiraba, sal corriendo, que no te enteras, por la acidez del agua. Es decir, ahí la ropa no duraba nada y había que entrar y coger los vitriolos con guantes. Más aún, había que cogerlos y meterlos en una bolsa con la atmósfera de la cámara, y así he tenido yo cristalizaciones de vitriolos muchos años, y al final ya las pobrecitas ya ni en las bolsas aguantaban. Pero bueno, y luego pues la parte de lo que es el estudio propio de lo que es el sinclinal de San Dionisio, el pliegue, ese pequeño arrastre que tiene el anticlinal ahí, pues eso ya era muy interesante, el día a día, no era el descubrir. Había sondeos antiguos ya que me guiaban un poco, y el testificar y poder estudiar un poquito unos yacimientos clásicos del mundo, ¿no? Esos, no sé, los que han estudiado en Almadén, los que han estado como nuestro amigo Fernando Polero, o Poto y toda esta gente, yo en Río Tinto, en la masa San Dionisio, histórica masa explotada por los ingleses, y luego trabajarías gratis. Eso no se dice, eso es lo que me pienso yo cuando me llamó Félix y yo estaba en Graesa y dice, Ismael, ya tengo una plaza para ti. Y yo, ¿cuándo voy? Y no pregunté nada más, ni sueldo ni nada, que por supuesto era mejor pagado dentro de lo que era un sueldo de geólogo, pero bien, ¿no? Estuve viviendo 3 años en Valverde, que también era un pueblo muy de técnicos de minas, de ingenieros y de geólogos, muy buen ambiente. Conocía cantidad de profesionales del mundo de la minería que llevaban muchos años, y eso, no sé, te enseña a ver solo y trabajar y cómo se organiza para un geólogo novato como era yo entonces. Me vino muy bien, me enteré muy bien, me gustó mucho. Repetiría. Y fíjate, macha. Esa es otra cosa. En la evolución de todos estos años, nosotros teníamos en los años 80 había una faja pirítica que era la superficie y 500 metros de profundidad. Ahora no. Ahora ya con técnicas nuevas geofísicas y con el conocimiento que se tiene de la geología de la faja, los límites para abajo han aumentado en superficie, es otra faja pirítica. Y además debajo la cuenca del Guadalquivir, como ha demostrado con las Cruces en la época cuando lo encuentra Río Tinto, pero anomalías de esas hay en la cuenca del Guadalquivir un montón, y de las cuales yo he tenido 4 permisos de investigación con unas anomalías muy interesantes, muy interesantes. Es decir, la faja pirítica le quedan muchos años. Será minería interior, será una minería bastante más selecta de lo que puede estar en profundidades menores, pero hay mucha minería aún ahí, tanto la parte portuguesa, que ya ves
Neves Corvo, qué cotas está alcanzando ya, ¿no? Pues en la parte española conoceremos, y a ves Matcha, las plantas que tienen les obligan a estar encontrando una mina por año, y lo hacen, y lo ponen administrativamente, lo hacen. Y eso es muy importante. La gente que ha venido y nos ha enseñado a poder administrativamente y de facto, técnicamente, poner en marcha una nueva mina. Claro, porque ya tienes otras que ya tienes ese tirón, ¿no? Pero eso es muy importante. Y eso es no vamos a tener ninguna zona en España como es la faja pirítica, nunca. Eso es un límite demasiado top para nuestro país. Pero que en otros sitios se van a encontrar, por ejemplo, lo del Moto es una cosa puntual que encontró Minas de Almadén hace muchos años, pero que se ha redescubierto ahora. Si los sondeos que hizo Almadén eran buenos para el wolframio, ni te cuento lo son ahora. Pues va a ser uno de los 5 mayores yacimientos del mundo de wolframio. Coño. Y no me permiten hablar más. De momento. De momento, esos serán otros temas. Y algún día, espero que algún día puedas ir a hacer tu reportaje allí. Pero bueno. Y de la época de Río Tinto que te pueda contar, pues hombre, el ambiente, porque sí que es cierto que me acuerdo en la época de cuando estaba en prácticas de becario, pues claro, pues ahí era el club, el sitio social, donde nos reuníamos lo que era en la primera y segunda nómina que llamaban, ¿no? Y estaba un restringido el tema de las mujeres y demás, que algunos se saltaba y tenía que pagar la botella de whisky. Pero bueno, hay que jugar, pues jugabas al tenis. Entonces yo tenía pelo y era rubio. Ahora ni tengo pelo y ni soy rubio. Y entonces me llamaban el inglés. Pues es verdad, pero que Augusto jugaba muy bien, Tito. Augusto Martínez jugaba muy bien al tenis, pero jugaba en Estavo, en Centeno, muchísima gente jugaba al tenis, y muy bien. Y pues yo me llevé la raqueta cuando fui a prácticas, pues lo sabía, pues sabía de cuando había estado de visita anteriormente, de que no, cuando vengas te traes la raqueta, y me la llevé, ¿no? Y era una forma de relacionarte con los demás, ¿no? No tenía derecho a casa, ni la casa consejo, ni nada, y entonces yo vivía en el Campillo. Y iba todos los días andando y volviendo, desde el Campillo hasta la mina. Si había algún día que me reconocía, oye, venga, súbete y te vienes, ¿no? Pues eso era parte de lo que toca, de la mili, y eso hay que pensarlo. Y eso por ahí, luego la parte ya de cuando te metes en la mina como trabajador y eso, pues la estructura era una empresa muy grande ya entonces, con muchos controles, mucha actividad de todo tipo, y luego lo impresionante que es ver la planta, una planta de ese tamaño, que ya entonces ahora es pequeñita, comparada con lo que tienen ahora en Atalaya, pero era muy interesante, era un mundo muy ajeno a lo que yo conocía, pero a través de Juan Malavé, que era un ingeniero de minas, hermano del querido Pepe Malavé, que estaba en exploración, pues, y que compartíamos, cuando vivían en Valverde compartíamos el coche, una semana él y otra yo, para ir a Río Tinto a la mina, y con Juanito tuve la ocasión de visitarla varias veces, y el tema de análisis mineralúrgico también era muy interesante. Es decir, había cosas ahí como si tuvieras tiempo para profundizar en miles de cosas. Yo recuerdo también con otro histórico de Río Tinto, don Fernando Rambau, que fue uno de mis mentores también. Lo he dejado antes, pero también Fernando hizo mucho para que yo pudiera entrar en la época de becario, y en alguna temporada estuve con él. Y me acuerdo que de su libro sobre Río Tinto hay fotos de piritas framboidales en el libro, que me regaló luego la foto original y la conservo por ahí. Eso es otro vicio, lo de ratas de almacenarlo todo, ¿no? Pero ahora lo ves y dices, es que es historia de la minería, es historia de la minería. Y luego a nivel convivencia, pues muy bien, yo lo que me quedé un poquito despagado de que joder, la vida del minero va a ser así, joven, 2 críos pequeños, de repente te ves en el paro, de repente sin pensarlo, y 15 días antes te iban a ampliar el contrato otro año más, y eso, y digo, vaya a ser toda la vida. Al final te das cuenta de que si tú amas tu profesión y lo haces con honestidad y con ganas de desarrollar las cosas, hay baches, pero si profundizas merece la pena.
después de 40 años que llevo de actividad profesional. Sí, pero que tampoco tienes ninguna gana de echar la persiana, macho. Ni de casualidad. Y ahora vamos a ver, aquí ahora yo, o sea, jubilado podía estar, pero no me lo planteo, pero sí que es cierto que físicamente no tengo el aguante, el esfuerzo de estar trabajando en una mina, y no era un minero, ni un entibador, ni gente de obra dentro de Alfredo, pero ahí tienes que hacer una actividad todos los días en la mina bastante fuerte, quieras o no. Ahora no sé si sería capaz de hacerlo. Pero yo me veo con capacidad de poder organizar, de tener ideas claras, porque ya las he pasado en todas las escalas antes, para organizar equipos y poder ver, bueno, esto va por aquí, esto va por allá. Esa capacidad de síntesis que te da la experiencia, que es una pena que a los mayores en nuestra profesión y en cualquiera se les quite las empresas porque son mayores. Eso es un error gravísimo. Eso es tirar a la basura el potencial de un país de años de haber gastado en ellos, en que se formen, ¿no? Eso no se puede entender. Entonces, esa capacidad de que hay de poder organizar cosas, pues es lo que pienso que puedo hacer durante los años que me queden de actividad. Yo me he puesto 5 años, pero también depende de la salud, ¿no? Mía y de mi mujer, de alguna manera. Porque realmente, hombre, está mucho fuera de casa, el viajar mucho también quema. Y tiene precio a veces duro, ¿no? Desde no ver a tus hijos y de repente ver que han crecido de golpe y, coño, ya tienen 18 años, ostras, hay que tener un poquito de eso. Me costó un divorcio, la profesión, realmente es así. Y ahora, bueno, estoy felizmente casado con una canaria a la que adoro con locura. Y no me la juego por nada, ¿no? Entonces quiero compartir con ella todo lo que pueda. Entonces ahora yo quiero ver la profesión como concilio todo eso, ¿no? Y sin agobios tampoco. Pero metido en el lío, y si hay que ponerse hasta arriba de barro, nos ponemos de barro. Si tuvieras que dar algún consejo, alguna recomendación a los estudiantes noveles de geología o de ingeniería, ¿qué les dirías? Porque yo creo que lo tienen complicado. Bien complicado. Andan muy despistados. Pero también pues, han ido creciendo en una sociedad que no ha valorado lo que significa la profesión. Es muy importante en la época de becarios o de que están haciendo el máster y van a las empresas, que vayan conociendo. Es una de las cosas que siempre me ha gustado, tener gente que vayas conociéndola y que te conozcan cómo trabajas, cómo son tus proyectos. Al final, al cabo, todos los proyectos tienen unas partes muy comunes, y a lo mejor estás aquí en no sé qué, en la Florita, pero mañana estás. Pero hay muchas partes que son comunes, ¿no? La preparación de una campaña de sondeos, dependiendo cómo sean los sondeos, o dependiendo la mena, dependiendo la estructura, pero al final es una campaña, y en 2 que hayas visto, te lleva. Pues, y eso en las escuelas y en las facultades no los enseñan. Y eso se lo pueden emprender en las empresas. La empresa, si apuesta por eso, puede encontrarse que a la hora de coger un geólogo o un ingeniero junior ya tiene algo ganado, porque los ha ido formando ella misma. Por otro lado, el chaval va viendo la realidad de lo que sé. Yo llegué a la mina, hombre, pues porque de pequeñito me he metido en todos los agujeros que he podido, recorriendo España, pero yo estaba también muy despistado realmente con la minería de producción, y me llevé un choque y dije, ostras, esto es muy serio, aquí se manejan muchos millones. Entonces todo eso lo tienen que conocer. En el aspecto de los geólogos ahora cambia un poco la cosa, a mejor, un poquito desde lo que es la formación, pero en mi época, cuando yo terminé la carrera, la facultad generaba profesores universitarios, nada más que eso. Era una máquina de autoalimentación, y el que escapaba del gremio pues se colocaba en una mina. De casualidad, pues tampoco había minería, o se caía en una cantera o emigraba, o se iba a Chile o se buscaba la vida por donde fuera. Ahora hay más relación desde que se está estudiando con las empresas, y eso favorece de que por lo menos conozcan de qué va el negocio. Y la otra parte es que en la facultad no te enseñan nada de economía minera. Y la economía minera, sea para un geólogo, o para un ingeniero por supuesto, pero para un geólogo también, es muy importante. Yo recuerdo hasta que ni tecnología de exploración, es decir, yo recuerdo estar en Salamanca
y tener por la ventana de la facultad, ver abajo una máquina de sondeos que estaba haciendo sondeos geotécnicos, nada, a 50 metros de la puerta de la facultad. Pues nadie nos dijo, vamos a ver una máquina de sondeos que está ahí abajo. Y mira, los profesores no sabían cómo funcionaba la máquina de sondeo y nos lo hubiera tenido que explicar el sondista, que es lo que hicimos 4 o 5 que nos bajamos a ver la máquina por nuestra cuenta y hablar con el sondista. Esa máquina era una XC42 Craelius, de las cuales yo, cuando empecé a trabajar en el granito, tenía 4. Era casualidad, pero era así. Pero yo me había fijado cómo el tío metía y tal, y te saca tal, para un testigo. Eso yo lo había visto en foto fija en algunos libros, pero nadie me había explicado cómo era el mecanismo de la perforación, ni qué significaba. Pues hay que mezclar también eso. El geólogo no solo ve de dónde vamos, quiénes somos y a dónde venimos y dónde acabará esto, pero ha sido una geología muy filosófica. La ingeniería geológica para mí es un paso importante. Pues no lo sé qué es lo que está pasando, porque veo que hay planes, que aquí había un plan de Alfonso Maldonado en la escuela, que luego no sé en qué ha quedado, si se ha quitado o no habían alumnos, no lo sé. Pero al geólogo le hace falta bastante ingeniería, que yo la he aprendido en la vida, he tenido que aprenderla, pero no se ha adaptado en muchos sitios. En el caso, por ejemplo, la ley de minas es lo primero. Yo no puedo firmar más de un proyecto de permiso de investigación por la ley de minas, siempre y cuando no peligren en los bienes de las personas o las cosas. Si no, en los sondeos los tiene que firmar a un ingeniero. Entonces, esas cosas, si tuviéramos de alguna manera en la formación un poco de apoyo técnico, pues a lo mejor no existiría ya eso, se hubiera derogado, se hubiera cambiado. Pero hay muchas delegaciones que no aceptan la firma de un geólogo en permiso de investigación, si hay sondeos. Cosa que en mi vida profesional no me había pasado nunca, pero empieza a pasar. Pero bueno, es así y es así. Entonces, a la hora de qué ha cambiado, pues entiendo que la necesidad de la empresa, cuando ha habido un incremento, por ejemplo, desde el año 2000 para acá, que se ha movido mucho más la minería, ha generado que la empresa, oye, necesito técnicos, ¿dónde están? Entonces la universidad se ha dado cuenta de que ha tenido que reventarla. Han aparecido los másters, y hay unos cuantos másters en España bastante importantes, el de Asturias, el de Huelva, el de Granada, no me quiero dejar ninguno, Barcelona también hay otro. Entonces, eso ha ido generando ya un poco la relación, y ahí tiene que haber una comunicación de la empresa. No, ya no me voy a lo de las fundaciones y empresas, sino la realidad de que los chavales se involucren, que entre un chaval y le empiece a dar un grado de responsabilidad para que tome conciencia de lo que tiene que hacer, tiene que ser responsable en la medida que se pueda, ir creciendo así. Lo que hizo Río Tinto con montones de geólogos e ingenieros, primero era te enteras, vas un mes, en un mes te enteras muy poquito. Como mucho, alguno consiguió 2 meses, pero era difícil. Pero bueno, ahora hay programas que te piden el máster, oye, tengo que poner a la gente. También es cierto que las grandes empresas se llevan a casi todos, y a los mejores. Pero bueno, ahí estábamos los demás queriendo tener becarios, y ahora para el motor teníamos propuestas de tener becarios. Y son cosas que van un poco en la evolución, que cuanta más minería hay en España, esto irá cambiando. Pero cuando yo termino en el 81 éramos filósofos de la vida y de la geología y de la formación del universo, nada más. Y ahora me alegro que haya un contraste, ahora la gente sale mucho mejor formada técnicamente, pero queda por hacer. Y bueno, también hemos tenido, yo creo que la suerte de coincidir un grupo de personas y que nos hemos transmitido esa conciencia, ¿no? Y que hemos visto que no estás solo. Dices, coño, si no solo, yo estoy loco, yo soy un bicho raro. Pero no, somos unos cuantos bichos raros que al final tenemos esa conciencia de que, joder, nos gusta igual, tenemos una pasión por esto que no se enfermiza, en absoluto. Es creativa totalmente, es totalmente creativa. Y que además luego hay cosas en la vida que te dices, unas chispas, ¿no? Yo un día empiezo, cae en mis manos, cuando en esa fase entre los 12 y los 15 años, me entero
de que hay un yacimiento que se quiere abrir en Salamanca de una mina de uranio, hoy satanizadas totalmente. Y yo, eso me tengo que enterar qué pasaba ahí en la mina de Saelice. Y me voy con mis padres, de casualidad, un crío, un viaje de familia, a Ciudad Rodrigo. Nos hospedamos en el parador de Ciudad Rodrigo y yo con mis padres, papá, yo quiero ir a la mina. Ya han pesado, ya empieza a ser poco pesado, ¿no? Y nada, al final mi padre dice, mire, ¿usted sabe dónde está la mina? Mi padre le pregunta a una persona que estaba ahí, no sé, conserje, quién era del hotel. Pues, ¿dónde está la mina? Sí, está en Saelice. El director vive aquí. La cara que puse yo, dice, no se preocupe, que luego se lo presento. Ya que me fui con el director a la tarde siguiente a conocer la mina del Cid, siendo un crío, ¿no? Y salí cargado de lo que sabes que salí allí, ¿no? Emocionado porque era en la zona de oxidación, estaba saliendo todas las variedades que te puedas imaginar. Todo lo amarillo. Todo amarillo, de todos los colores. Yo dije, esto es increíble, ¿no? Y entonces, eso ya, claro, te marca, con que te vuelve a remarcar, ¿no? Entonces, ahí profundizas un poquito ya en un tema. De ahí me lleva, digo, a ver, ¿quién estudia esto? Dice Antonio Rivas, busco, me sale, y eso, ahí no había internet. Eso irte a una biblioteca, y vaya a salir la tesis de Antonio Rivas. Y entonces, claro, sale Antonio Rivas y veo Antonio Rivas, un tomo de, no sé, otro Cadecimiento tenía una publicación. Digo, este señor lo tengo que conocer yo. Entonces ahí ya vas encadenando una cosa con otra, ¿no? A su vez, Manolo Sanchis y yo es que habíamos estudiado en el mismo colegio en distinta época, pero somos vecinos, no sé, a los 14 años me iba con Manolo a ver minas, le pedía permiso a mi padre para irnos a coger minas, entonces ya todo eso van encadenando y a Manolo le debo muchísimo, porque aunque no es geólogo, yo lo haría geólogo emérito, honorífico, porque tanto hemos aprendido de él. He aprendido yo de mi hermano mayor, Manolo, que es así, ¿no? Y realmente, pues, esas son otras oportunidades que te da la vida, ¿no? A lo mejor sin Manolo, no sé, hubiera tenido otra, no lo sé, pero Manolo fue el que canalizamos conocer muchas minas abandonadas en una época donde no había nada. Y me he recorrido Extremadura con él, Castilla, Galicia, hemos dormido en el coche, hemos pasado hambre, hemos pasado frío. Eso es vida, ¿no? Y eso no se te olvida, está ahí marcado. Y aquí estamos, con 40 años más, dando la guerra, y algunos se quedaron por el camino, pues dijeron, esto sí, pues que se lo pierdan. Pero lo fundamental, con ganas de seguir dándola. Sí, yo quiero que sí. Eso es lo importante. Y de hecho, me quedan cosas por hacer, en el sentido ya más personal, ¿no? Ordenar un poco el archivo mío, por ejemplo, ¿no? Que por cierto lo quiero donar, lo voy a donar a algún lado, igual que la colección de minerales, la donaré también a algún museo o algo así, porque evidentemente esas cosas la familia no las entiende, no es que no las entiende, dice, son las piedras de mi padre. Pero es una decisión complicada, porque sí. Tal y como están un poco las instituciones públicas, joder, macho, es que... No, hombre, yo ya tengo un poco... ¿Lo has pensado? Ya lo he pensado un poquito. También, bueno, lo hemos hablado mucho Manolo y yo también. Manolo, hay una experiencia que ha salido muy positiva. Además, yo no tengo una colección de minerales para exponer como pueden ser otros. Mi colección de minerales es muy geológica y muy de yacimientos. Se notó enseguida la influencia que a mí me interesaba ver para génesis en los minerales, que es solo cristales. Hay cristales, hay cosas, pero se me nota la vena minera, ¿no? Por algún lado. Y entonces eso también influye en mi colección. Entonces no es de una gran calidad, pero bueno, algún ejemplar interesante sí que hay. Pero eso es lo de menos. El tema es que si sirve para alguien, pues que alguien la pueda tener a mano. Y luego los archivos, pues, de papeles, pues ahí está. Entonces, cuando me jubile, mi idea es ordenar ese archivo, reordenar un poquito la colección y poderla mover.